por continuar con la plática. Adelante. De lo que estábamos viendo. Entonces, ahorita voy a empezar, un recordatorio más o menos rápido, bueno, de lo que hicimos la vez pasada ya con menos detalles, ¿no? ¿Sí? Para continuar con esto de los recóllemes y la localización de Gabriel por una subcategoría de ser, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la vez pasada, pues introdujimos la noción de, de ¿cómo se llama? De anillo de fracciones a derecha o izquierda con las condiciones de Ore, ¿no? Cuando hacíamos localización en anillos no conmutativos. Entonces, la localización en anillos no conmutativos, pues vimos que había unas condiciones que eran las condiciones de Ore para que nos ayudaban a hacer ese tipo de localización, ¿no? Y entonces lo que hicimos la vez pasada fue trasladar esas condiciones a categorías y ver que eso nos ayudaba para construir la categoría de fracciones. Entonces, pues recordemos rápido qué estábamos haciendo la vez pasada. Entonces, considero una categoría C. ¿Sí ven el apuntador, la flechita? Sí, sí se ve. Sí. Entonces, consideramos C una categoría y consideramos sigma una clase de morfismos de C. Sí, hasta por el momento una clase así arbitraria de morfismos, ¿no? Entonces, se dice que la pareja, que es este funtor y esta categoría, o sea, se dice que esta pareja que consta de esta categoría y este funtor es una categoría de fracciones de C relativa a los morfismos sigma, si se satisfacen las siguientes condiciones, ¿sí? Entonces tengo la categoría C y tengo sigma, una clase de morfismos ahí, ¿no? Que elegí. Entonces vamos a decir que esta categoría C sigma es una categoría de fracciones de C relativa a sigma, si se satisfacen las siguientes condiciones. Primero, es que todo morfismo en la clase sigma que escogimos se vuelve un isomorfismo en la categoría C sigma, ¿sí? Entonces esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad, mediante este funtor que estoy diciendo aquí, ¿no? El funtor T, ¿sí? Y la segunda propiedad es que ese funtor es universal respecto a esa propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo otro funtor T', que va de C en C', tal que tiene la misma propiedad de que para cualquier morfismo S en la clase sigma, T' de S se vuelve un isomorfismo en la categoría C'. Entonces, si yo me tomo otro funtor que me invierte a los elementos de sigma, entonces ese otro funtor se factoriza a través del que estamos llamando la localización, ¿sí? Entonces, eso era lo que estábamos viendo la clase la vez pasada. Entonces, como dijimos la vez pasada, que dado una clase sigma arbitraria de morfismos y una categoría C arbitraria, siempre se puede construir C sigma invirtiendo de alguna forma, bueno, metiendo en esta nueva categoría C sigma los inversos de los morfismos S que estoy considerando. El problema es que la cosa que se construye es una categoría enorme, entonces, y es una categoría que es inmanejable. Entonces, para eso fue que se introducen las nociones de Ore, las condiciones de Ore en sigma, ¿sí? Entonces, a un funtor T con esta propiedad y a una categoría C sigma con esta propiedad la llamamos localización, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues lo que vimos la vez pasada fue lo siguiente, ¿no? Que si consideramos C una categoría preaditiva, ¿sí? Y consideramos sigma un sistema de morfismos de C, tal que satisfacen las siguientes condiciones. La primera condición era que fuera calculable izquierda, que fuera calculable izquierda era exactamente las condiciones de Ore, pero pensado en términos de morfismos en la categoría C, ¿no? ¿Sí? Y bueno, sigma tenía la propiedad de que era cerrado por composición y tenía las identidades, ¿no? O sea, todas las identidades, todos los morfismos de identidad están en sigma, y cada vez que yo me tomo dos morfismos en sigma, su composición está en sigma, ¿no? Entonces, sigma tiene esa propiedad y además satisface las condiciones de Ore. Yo ahorita no las quiero repetir para seguir adelante, pero bueno, entonces se vio que si nuestra categoría C es predictiva y tenemos sigma un sistema de morfismos que es calculable izquierda
Y para cada objeto C, esta categoría X sobre sigma, que es los morfismos en sigma que salen de X, contiene una subcategoría cofinal. Esto lo que dijimos era que esta era una condición técnica, porque lo que queremos aquí es hacer construcciones con límites indexadas sobre conjuntos, ¿sí? Entonces, algo que esté indexado sobre esta condición nos ayuda a hacer esa construcción de indexar sobre un conjunto, ¿sí? Para no salirnos de las construcciones usuales que hacemos en categorías, ¿sí? Entonces, si sigma es calculable izquierda y se satisface esta propiedad B, entonces existe la categoría de fracciones izquierda. También existe la noción de fracciones a derecha, ¿no? Donde se pide que sigma sea calculable a derecha. Y esas son las condiciones de ORE a derecha y una condición dual a la B, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, con esto, pues teníamos el siguiente, bueno, acá dijimos que existe y bueno, lo siguiente es cómo podemos describir a la categoría C sigma, ¿no? Le estoy poniendo C sigma L por left, ¿no? De que es fracciones a izquierdas, ¿sí? Entonces, ¿cómo describimos a la categoría de fracciones izquierdas? Entonces, pues era más o menos sencillo. La categoría de fracciones izquierdas C sigma L va a tener los mismos objetos que C, ¿sí? Va a tener los mismos objetos que C, y los morfismos son los que cambian. Entonces, un morfismo de X a Y en la categoría de fracciones a izquierda, ¿sí? Está dado por clases de equivalencia de diagramas de esta forma. La vez pasada explicamos más o menos cuál era la clase de equivalencia de diagramas de esta forma, pero ahorita lo importante es que, o sea, son diagramas de esta forma donde F es un morfismo que sale de X a un objeto Z, es un morfismo arbitrario, y S es un morfismo que sale de Y en este objeto Z, pero este morfismo S tiene la propiedad de estar en la clase sigma, ¿sí? Entonces, un morfismo en la categoría de fracciones del objeto X al objeto Y es clases de equivalencia de diagramas de esta forma, ¿sí? Entonces, la vez pasada vimos más o menos cómo se componían, ¿sí? Entonces, cómo se componía, si tenía otro diagrama que va de X a Z, cómo construíamos un diagramita más grande que va de X a Z, ¿sí? Y esa construcción la hacíamos a través de las condiciones que nos daban a través de las propiedades que nos daban las condiciones de ORE, ¿sí? Ok, entonces los morfismos están dados por diagramas de esta forma. Clases de equivalencia de diagramas de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es nuestro funtor? Nuestro funtor de la categoría C a la categoría de fracciones izquierda, en objetos, como dijimos que esta por construcción tiene los mismos objetos que C, entonces al objeto X lo manda al objeto X, ¿sí? Y ahora vemos cómo actúa en morfismos. Si yo me tomo un morfismo en la categoría C, ¿sí? Entonces, ¿qué morfismo le vamos a asociar mediante el funtor T? Entonces, T de F va a ser el morfismo que estamos definiendo así, 1 sobre F, ¿sí? Que lo que hacemos, sí, que lo que hacemos es que el morfismo 1 sobre F está representado por este diagramita. ¿Sí? Bueno, ya ahí nos vemos al rato. ¿Sí? A ver, me espero un ratito. ¿Sí? Entonces, entonces en objetos lo manda a objetos y a una flecha que va de X en Y lo manda a la clase de este diagramita. F va de X en Y lo pongo acá y aquí pongo el morfismo identidad. Y resulta ser que como la clase de morfismo sigma contiene a las identidades, esto sí es un diagramita de los que queremos, ¿sí? Y entonces lo que se prueba es que este funtor, esto define un funtor de C en esta categoría y que satisface la propiedad universal que queríamos, es decir, cualquier otro funtor de C en otra categoría D
tal que ese funtor me invierte a los elementos de sigma, entonces ese otro funtor se factoriza a través de este. ¿Sí? Ok. Entonces eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, para lo que voy a decir ahorita, recorremos lo siguiente, que cuando tenemos la inclusión canónica de Z en los racionales, ¿sí? Entonces cualquier fracción m entre n en los racionales, pues lo podemos escribir así, ¿no? M entre n es igual a 1 sobre n por m sobre 1, pero 1 sobre n es exactamente I de n a la menos 1, ¿no? Porque I de n es n sobre 1, entonces esto es I de n a la menos 1 por I de m. Entonces, todos los números racionales los puedo escribir así, a través de la inclusión canónica esta, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, cualquier morfismo de X a Y en la categoría de fracciones, que es una clase de equivalencia de este diagrama, ¿sí? ¿Cómo lo voy a poder escribir? Pues lo voy a poder escribir a través del funtor este que definí aquí, ¿sí? A través de este funtor. ¿Cómo lo puedo escribir? Pues más o menos parecido, ¿no? T de F y T de compuesta con T de S a la menos 1, ¿sí? Entonces, cualquier morfismo de X a Y en la categoría de fracciones, en realidad yo lo puedo escribir así, como T de F por T de, compuesta con T de S a la menos 1, donde S es un elemento de sigma. ¿Sí? Ok. Eso nos va, ¿sí? Ok. Entonces, ok. Entonces eso nos va a ayudar para trabajar un poco después en la categoría esta de fracciones. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme darles otro recordatorio de lo que hicimos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, pues da una categoría preditiva donde sigma es un sistema de morfismos calculable izquierda y satisface la otra propiedad, entonces puedo construir esta categoría, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces les recuerdo una definición que vimos la clase pasada, la sesión pasada. Entonces considero C una categoría abeliana y considero A una subcategoría plena de C. ¿Sí? Entonces decimos que A es una subcategoría de ser si es cerrada por extensiones y por cocientes y por subobjetos. ¿Qué quiero decir con eso? Es lo siguiente, ¿no? Es una subcategoría de ser. Si cada vez que yo me tomo objeto B en la categoría A, entonces cualquier subobjeto está en A y cualquier cociente está en A. Y además es cerrada por extensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo una sucesión exacta de esta forma, tal que A está en la clase A, en la categoría A, y C está en la categoría A, entonces necesariamente B está en la categoría A, ¿no? Entonces esa es una subcategoría de ser. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué nos ayudan las subcategorías de ser? Porque a través de las subcategorías de ser es que construimos sistemas de morfismos que son bicalculables, ¿sí? Entonces, si yo me considero sigma, yo me considero A, la categoría de grupos abelianos, entonces los grupos de torsión son exactamente, es una subcategoría de ser de la categoría de grupos abelianos. Sí, entonces eso es más o menos simple de hacer, ¿no? Cualquier subgrupo de un grupo de torsión es de torsión, cualquier cociente de un grupo de torsión es de torsión, y si yo tomo una extensión de un grupo, si este es un grupo de torsión y este es un grupo de torsión, este también es un grupo de torsión, ¿no? Entonces, los grupos de torsión en la categoría de grupos abelianos forman una subcategoría de ser. Ok, entonces como les decía, esto nos ayuda para lo siguiente. Porque si yo me tomo A, una subcategoría de ser de una categoría abeliana C, y construyo la siguiente clase de morfismos, me considero la clase de morfismos de la categoría C, tales que el kernel y el cokernel pertenecen a la subcategoría de ser A. Sí. Entonces, me considero estos morfismos que pertenecen estos morfismos cuyo kernel y cokernel pertenecen a la subcategoría de ser A. ¿Sí?
Entonces, se demuestra que este es un sistema bicalculable. ¿Eso qué quiere decir? Que satisface las condiciones de hora a izquierda y a derecha, ¿sí? Entonces, ese es un sistema bicalculable. Ok. Y entonces, el problema con este sistema bicalculable es que no necesariamente satisface esta condición técnica B, de que haya una subcategoría cofinal en esta categoría y la dual, digamos. Entonces, no satisface esta condición y entonces no podemos hacer localización directamente con esa clase de morfismos, ¿sí? Y entonces, bueno, ok. Entonces, pues bueno, Gabriel, en su tesis doctoral del 62, ¿sí? Del 62, demuestra lo siguiente, ¿no? En la página 365 ahí está, lo que le gusta a este, ¿sí? En su tesis doctoral, que es la de las descategoriza abelianés, ¿sí? Demuestra lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Que si tomamos A una subcategoría de ser de una categoría abeliana localmente pequeña, otra vez localmente pequeña, recordemos que es que la clase de subobjetos de cualquier objeto es un conjunto, ¿no? Entonces, si yo tomo A una subcategoría de ser de C y me formo la clase de morfismos que tienen kernel y cokernel en la clase de ser A, entonces sí existe la categoría de fracciones relativa a sigma, es decir, existe una categoría universal donde yo puedo invertir todos los morfismos que tienen kernel y cokernel en A, ¿sí? Y existe un funtor universal, ¿no? Que respecto a esa propiedad, ¿sí? Bueno. Oye, Valente, disculpa, Sí. pero ¿eso quiere decir que cumple la condición de arriba, la de la subcategoría cofinal? ¿O es por No, otra razón? es por otra razón. Ok. Sí, es por otra razón, sí. Sí, no, o sea, la construcción que hace Gabriel en su tesis doctoral no es haciendo esta localización que hicimos aquí, porque no satisface la primera condición, esta condición, no satisface esta condición. Ajá. Entonces, él lo hace de otra forma, él lo hace, pues, a ver, ¿sí? Entonces, él lo que hace es que define, bueno, otra vez, pues lo hace a patita, y que es eso, pues define esta categoría C sigma, ¿sí? Define esta categoría C sigma como una categoría que tiene los mismos objetos que C, tiene los mismos objetos que C, y ahora para definir los morfismos lo define a través de un límite, que como dijimos la vez pasada, eso es algo horrible más o menos, que sí se puede hacer todos los detalles, pero bueno, que sí es bastante trabajo. Y entonces hay otra forma de cómo construirlo, que lo dijimos también la vez pasada, ¿sí? Entonces, esta categoría C sigma se puede construir de otra forma, un poco distinta a como la hizo Gabriel, ¿sí? Que es la siguiente. Entonces, que es la siguiente. Entonces, no me considero todos los morfismos que tienen kernel y cokernel en A, ¿no? Sino me considero sigma prima, solo los monomorfismos que tienen cokernel en A. ¿Sí? Entonces, sigma prima son los monomorfismos que tienen cokernel en A. Y sigma biprima son todos los epimorfismos que tienen kernel en A. ¿Sí? Entonces, tomo toda la clase de morfismos sigma que tienen kernel y cokernel en A. Eso es demasiado grande. Entonces lo que hacemos es que lo dividimos en dos pedacitos, los monomorfismos que tienen cokernel en A y los epimorfismos que tienen kernel en A. Entonces, estas dos ya satisfacen la propiedad de ser final y cofinal y coinicial en sus categorías respectivas. Y entonces lo que puedo hacer es que puedo localizar la categoría C respecto a los monomorfismos que tienen cokernel en A. Puedo calcular la categoría de fracciones a derecha y luego
A esa le puedo calcular la categoría de fracciones izquierda respecto a la familia de los epimorfismos que tienen kernel en A. ¿Sí? Y entonces lo que se demuestra es que la construcción de Gabriel es equivalente a esta doble construcción. Es lo mismo, es lo mismo que primero calcular fracciones a derecha y luego fracciones izquierda respecto a dos sistemas de morfismos, uno calculable a izquierda y otro calculable a derecha. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues entonces aquí ya podemos echar mano de la descripción de los morfismos que teníamos hace ratito, ¿no? Porque hace ratito dijimos que los morfismos eran diagramitas de esta forma, ¿no? Los morfismos en la categoría localización eran diagramitas de esta forma. Y entonces, si yo hago otra vez la localización, pues va a ser ahora diagramas de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es como tener fracciones de fracciones, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces se tiene que la construcción de Gabriel es equivalente a primero calcular fracciones a derecha y luego a izquierda, ¿no? ¿Sí? Y entonces, basándonos en esta construcción, de que es lo mismo tener fracciones es lo mismo primero calcular fracciones a derecha y luego a izquierda, entonces lo que tenemos es que en la categoría localización, que es la categoría de localización de Gabriel, un morfismo de X a Y, va a estar dado por diagramitas de esta forma, ¿sí? Diagramitas de esta forma, donde S va a ser un monomorfismo que tiene cokernel en la clase A, en la clase de ser A. Este F es un morfismo arbitrario, y este P va a ser un epimorfismo que tiene kernel en la clase A, ¿sí? Entonces, ahora los morfismos pues, ya son todavía más complicados, ¿no? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque estoy haciendo fracciones de fracciones, ¿sí? Y bueno, y los diagramitas son de esta forma, ¿sí? Ok. Y bueno, entonces, ¿cómo es el funtor que va de mi categoría C a la categoría localizada? Pues otra vez, por construcción, esta tiene los mismos objetos que C, entonces a un objeto de C lo mandamos al mismo, ¿sí? Y ahora, si yo considero F que va de X en Y un morfismo en C, si yo me considero un morfismo en C que va de X en Y, entonces este funtor T, ¿qué es lo que le va a hacer a este morfismo? Pues lo manda, considero la identidad acá, ¿sí? Acá pongo la identidad. Esto es un monomorfismo que tiene kernel en la clase de ser A, porque, ¿sí? Pongo aquí la identidad también. Este es un monomorfismo que tiene cokernel en la clase de ser A. Acá pongo la identidad y este es un epimorfismo que tiene kernel en la clase de ser A, ¿sí? Y acá pongo el mismo F, ¿no? ¿Sí? Esta F que estoy considerando acá. Entonces, este es el funtor que va de C en C sigma. Y este funtor satisface la propiedad universal, o sea, no lo checamos, pero se puede probar que satisface la propiedad universal de que cualquier otro funtor que me invierte a los morfismos de sigma se factoriza a través de este. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues tenemos la misma observación como lo habíamos hecho hace un ratito. Entonces, si yo considero F que va de X a Y un morfismo en la localización de Gabriel, que es esta. Entonces, un morfismo está dado por diagramitas de esta forma, ¿no? Entonces, donde S es un morfismo en sigma prima y P es un morfismo en sigma bi prima, y entonces, a un morfismo que va de X en Y en la categoría localizada, lo voy a poder escribir así. Entonces, si yo quiero un morfismo de X en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues como que invierto ¿no? Para que se vaya del otro lado, para que vaya de X en X'. Entonces, T de S a la menos 1. Entonces, eso sí lo puedo hacer en la categoría localizada. Entonces, es T de S a la menos 1, luego es T de F, y luego para que vaya de W en Y, pues tengo que invertir P en cierta forma, ¿no? Entonces, es T de P a la menos 1, ¿sí? Entonces, en realidad, cualquier
morfismo en la categoría localización de Gabriel, que va de X en Y, lo puedo escribir así. ¿Sí? De esa forma. Donde S es un morfismo en sigma prima y P es un morfismo en sigma biprima. Y es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, pero todavía es de una forma más o menos accesible. Ok. Y entonces, pues acá viene la definición. Si yo me tomo A, una subcategoría de ser de una categoría abeliana C, y esa categoría abeliana es bien potenciada, ¿sí? Entonces se define la categoría cociente de C por A como la localización de C a través de sigma, ¿sí? Entonces esta C sobre A pesar de que la estamos denotando como cociente, en realidad es una localización, ¿no? ¿Sí? Donde en esta localización lo que estamos haciendo es invirtiendo los morfismos de sigma, ¿sí? Entonces esa es la categoría cociente. Y bueno, y la denotamos C sobre A porque ahorita vamos a ver que en realidad tiene propiedades muy parecidas al cociente, como si hiciéramos cocientes en grupos abelianos o en módulos. ¿Sí? Ok. Entonces, pues tenemos el siguiente teorema. Si yo me tomo A una subcategoría de ser de una categoría abeliana, bien potenciada, entonces lo que demostró Gabriel es que esta categoría no solo existe y está dada por, como ya lo dijimos arriba, sino que además es una categoría abeliana, ¿sí? Entonces, si yo me tomo A, una subcategoría de ser de una categoría abeliana C, entonces el cociente de Gabriel vuelve a ser una categoría abeliana. Es decir, tiene kerneles, cokerneles y cualquier monomorfismo es el kernel de alguien y cualquier epimorfismo es el cokernel de alguien, ¿no? ¿Sí? Y además, el funtor canónico de T que va de C en C sobre sigma, en C sobre A, perdón, es un funtor exacto. Este T es exactamente el funtor T que escribí aquí, ¿no? Que va de C en la localización, ¿sí? Entonces, este es un funtor exacto. Entonces, lo importante de esta construcción es eso, ¿no? Tomo una categoría abeliana, tomo una subcategoría de ser de C, una subcategoría de ser A de C, entonces puedo construir otra categoría abeliana, C sobre A, de tal forma que los morfismos que tienen kernel y cokernel en la categoría A se vuelven isomorfismos acá, ¿no? Y eso, pues, como que tiene sentido, ¿no? Porque, entonces dejen, pues, a ver, para... Ajá, entonces dejar de compartir esto. Stop share. Entonces, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tengo C abeliana. ¿Sí? Tomo A, una subcategoría de ser de C. Y entonces, pues estoy construyendo este cociente, ¿no? C sobre A, que es la localización. ¿Sí? Estoy construyendo esta. Y esta categoría vuelve a ser abeliana, ¿no? Y además satisface la siguiente propiedad, ¿no? Que si yo me tomo, bueno, tengo un funtor canónico, ¿sí? Que va de aquí, que va de C a C sobre A, ¿sí? ¿Y qué satisface este funtor? Este funtor lo que satisface es que si yo me tomo un morfismo F, que va de X en Y, cualquier morfismo arbitrario, y ese morfismo arbitrario satisface la siguiente cosa, ¿no? Yo le puedo calcular al kernel a F, tengo X, tengo Y, tengo cokernel de F, ¿sí? Tengo aquí F, ¿no? Entonces, este funtor T tiene la propiedad de que cualquier morfismo F que tenga kernel en la
clase de ser A. Ay. En la clase de ser A. Y que tenga cokernel en la clase de ser A. Entonces, cuando yo lo mando mediante el funtor T, permítame, T de F es ISO, ¿no? Es ISO, pero ¿en dónde? Aquí en C sobre A. ¿Sí? Y eso pues tiene sentido, ¿no? Porque aquí, o sea, es intuitivamente, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Intuitivamente, y por eso es que tiene sentido el cociente, bueno, denotarlo como cociente, porque como que en el cociente estoy matando al kernel y al cokernel, ¿no? Entonces, si en el cociente estoy matando al kernel, lo que quiero decir es que el kernel se hace cero en el cociente y el cokernel se hace cero en el cociente, entonces en el cociente esto se vuelve ISO, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces dejar de compartir. Entonces aquí como que estamos matando los kernels y cokernels. ¿Sí? Ok. Y pues tenemos el siguiente ejemplo. Si denotamos por Z-tors a la subcategoría plena de los grupos abelianos, que son la subcategoría plena, que son los grupos abelianos de torsión, ¿sí? Entonces, pues esta es un, Z-tors es una subcategoría de ser, ¿no? Fue lo que dijimos. Entonces, esta es una subcategoría de ser de mod Z. Entonces, cuando yo hago la construcción de Gabriel y calculo este cociente mod Z sobre Z-tors, entonces, pues, ¿qué es lo que uno obtiene? Entonces, lo que uno obtiene es que eso es equivalente a la categoría de espacios vectoriales sobre Q. ¿Sí? Entonces, se puede demostrar que, o sea, esto en un principio, por construcción, pues tiene los mismos objetos que mod Z, pero las flechas, ya dijimos que son diagramas, está dado por diagramas de cierta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cierta forma, eso que es algo complicado, en realidad se puede demostrar que esta categoría es equivalente a la categoría de espacios vectoriales sobre el campo Q. Y de hecho, este no es un hecho aislado, o sea, pasan cosas más generales. Si yo me tomo un anillo, ¿sí? Y me tomo aquí, a ver, si yo me tomo un anillo y me formo la localización de ese anillo respecto a un conjunto multiplicativo, y me considero ciertos módulos que son anulados por cuando uno tensoriza con ese anillo, entonces lo que resulta ser es que si acá pongo el anillo y aquí pongo, digamos, otra clase de ser que sale al tensorizar con ese anillo, entonces lo que uno obtiene es la categoría de módulo sobre la localización del anillo. Entonces, o sea, esto es un caso particular de algo más general. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Perdón, Valente, eso que Sí. dijiste es para anillos no conmutativos, ¿verdad? También. Esto último que dijiste. Sí, para anillos no conmutativos, sí. Ajá. Sí, de hecho, eso está relacionado todavía más con lo que llama el Stenstrom, ¿cómo se llama? Localización La plana. localización perfecta. Localización perfecta, sí, Sí. exactamente. O sea, la localización perfecta induce cosas de este estilo. O sea, se puede ver, digamos. Bueno, o sea, si quieren después vemos eso, pero sí, o sea, esto está relacionado con localización perfecta. Ok, entonces, bueno, tenemos ese ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, entonces tenemos el siguiente teorema, que si yo me considero A una subcategoría de ser de C, entonces el funtor canónico T satisface lo siguiente. Satisface que T de A es igual a 0 para todo A en A. Es decir, el funtor de localización me manda a 0 a todos los elementos de la clase de ser. ¿Sí? Y eso lo que estamos diciendo es que el kernel del funtor localización es exactamente A. Pero entonces sí es igual, porque lo primero diría que A está contenido en el kernel, ¿no? Sí, 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 pero sí, sí es igual.
Sí, sí, o sea, o sea, aquí nada más estoy diciendo, digamos, sí, o sea, exactamente lo primero solamente diría que A está contenido en el kernel, ¿no? Pero se demuestra que se tiene la otra contención, que si cualquier cosa está anulada por T, entonces necesariamente está en A. Entonces sí, o sea, sí, sí, sí es igual, sí, o sea, se demuestra que el kernel es exactamente A. Y bueno, o sea, quizás lo que debía haber dicho es esto exactamente, que el kernel de T, que el kernel de T es A, o sea, es que los elementos de la categoría C que son anulados por T son exactamente la clase de ser A, ¿sí? Ok. Y además, este funtor T, pues tiene esa propiedad universal, que si yo tomo otro funtor H, si yo me tomo otro funtor H, que va de C en otra categoría C', tal que H anula todos los elementos de A, es decir, esta composición es cero, ¿sí? Si esta composición es cero, entonces este funtor H se factoriza de forma única a través de este G, ¿sí? Entonces, y bueno, y lo que pasa es que en realidad cuando H anula todos los elementos de A, entonces lo que se puede ver es que H, entonces si H anula todos los elementos de A, entonces lo que se puede ver es que H está invirtiendo a todos los elementos que tienen kernel y cokernel en A, ¿sí? Y entonces, como este T en realidad es un morfismo que es localización, entonces cualquier morfismo que invierta, cualquier funtor que invierta a los morfismos que tienen kernel y cokernel en A se debe factorizar a través de este T, ¿no? Entonces, o sea, esa propiedad, la propiedad universal de T se traduce en esta exactamente. Y entonces, pues aquí tiene, por eso es que lo anotamos como C sobre A, ¿no? Porque hay una analogía con, pues cuando uno tiene este tipo de sucesiones en módulos, ¿no? Pensando que este fuera un módulo, que este fuera un módulo, que este fuera el cociente y que este fuera la proyección canónica, ¿no? Entonces, pues esta propiedad que satisface el funtor T es la misma propiedad que satisface la proyección canónica. ¿Sí? Ok. Bueno. Ok. Y entonces, como les decía la vez pasada, pues esto ya está muy relacionado con los recall elements, porque nos están saliendo un funtor aquí, que en este caso, como A es una subcategoría de ser de A es una subcategoría de ser de C, pues estamos considerando esto como la inclusión, es decir, tenemos un funtor fiel y pleno, y bueno, estamos como yendo hacia la parte de los recall elements, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces entonces existe este funtor T con estas propiedades, ¿no? Entonces, ahora hay que pedir un poco más de condiciones. Entonces, si yo me considero A una subcategoría de ser de una categoría abeliana y considero T que va de C sobre A, el funtor localización, ¿no? Sí. Entonces, pues tengo esta sucesión A metido dentro de C y luego formo el cociente, ¿no? Entonces decimos que A es una subcategoría localizante si el funtor T, si el funtor localización tiene un adjunto a derecha, ¿sí? Entonces, en general, el funtor T no tiene por qué tener adjunto ni a izquierda ni a derecha, pero en el caso en el que el funtor T tenga un adjunto a derecha, le decimos una subcategoría localizante, ¿sí? Y bueno, que tenga adjunto a derecha quiere decir que existe esta biyección canónica, ¿no? ¿Sí? Recordemos que para ser coherente con lo que íbamos manejando, los diagramas los voy leyendo de abajo hacia arriba, ¿no? T es adjunto a izquierda de S, o S, o lo mismo que S es adjunto a derecha de T, ¿no? ¿Sí? De arriba, los voy leyendo de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es una subcategoría localizante. Si el funtor T tiene adjunto a derecha, si existe la noción dual. La noción dual es A va a ser una subcategoría colocalizante si el funtor localización tiene un adjunto a izquierda, ¿sí?
Entonces, como ustedes ya están viendo, esta noción de subcategoría localizante y colocalizante, pues ya se ve que ya se está relacionando con los recall-elements, ¿no? Porque nos están saliendo estos funtores, ¿sí? Y entonces, y vamos a decir que A es una subcategoría bilocalizante si tanto T tiene un adjunto a izquierda como a derecha, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo sabemos cuándo una subcategoría de ser es localizante o colocalizante? Sí, entonces para eso pues vamos a necesitar unos resultados, ¿sí? Pero, ok. Entonces antes de eso, pues vamos a ver el siguiente teorema, que es muy, muy importante, que nos dice que la construcción esta de encontrar, da una categoría abeliana, localizar por una subcategoría de ser, en realidad salen de a gratis cuando uno tiene ciertos pares adjuntos de cierta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, pues este es un teorema que está en la página 374 de la tesis de Gabriel, ¿sí? Y entonces pasa lo siguiente. Yo considero F que va de C en D, tengo F que va de C en D, un funtor que va a ser exacto, y esta va a ser una categoría abeliana, y esta va a ser una categoría abeliana. ¿Sí? Entonces considero un funtor exacto. Y supongamos que F tiene un adjunto a derecha, y ese adjunto a derecha satisface la propiedad de que G es fiel y pleno. ¿Sí? Entonces, pares adjuntos que satisfacen esta propiedad, en realidad inducen localizaciones, que es lo que nos dice lo siguiente. ¿Sí? Entonces, satisfacen las siguientes condiciones. Primero, los elementos de la categoría C que son anulados por el funtor F, es una subcategoría de ser y además localizante de C. Entonces, si yo me considero F y me considero el kernel de F, entonces el kernel de F va a ser una subcategoría de ser de C. ¿Sí? Y además va a resultar que esta D que yo tengo aquí, en realidad va a ser equivalente a C sobre esa subcategoría de ser. ¿Sí? Entonces, existe una equivalencia H que va del cociente como el kernel de F es una subcategoría de ser, pues puedo hacer el cociente o la localización de Gabriel, ¿sí? Y entonces se demuestra que existe una equivalencia de categorías H que va de este cociente en D, tal que este diagrama conmuta, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo? O sea, tengo F que va de C en D, este es mi funtor, que tiene un adjunto a derecha, que es fiel y pleno. Entonces, bajo esas condiciones, este F, salvo isomorfismos, es equivalente al morfismo de localización. Sí, entonces D es equivalente a C sobre A. Y esta F yo lo puedo pensar como este cociente, como este T. ¿Sí? Y eso es muy importante porque entonces la localización de Gabriel, pues en realidad aparece en este tipo de contextos. Cuando tengo un funtor F y su adjunto a derecha es fiel y pleno. O sea, eso es importante, que sea fiel y pleno. ¿Sí? Y bueno, y otra vez, pues resulta ser que pues, ya vamos encaminados hacia los recall-elements, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, en la parte derecha de un recall-element, pedíamos que hubiera dos funtores, uno hacia acá y otro también hacia acá, tal que eran funtores fieles y plenos. Sí, o sea, metían la categoría de la derecha en la categoría de la izquierda, ¿no? De dos formas distintas. ¿Sí? Entonces, pues vamos encaminados a eso. ¿Sí? Ok. Y eso es lo que dice el siguiente corolario. Entonces, si yo me tomo A, B y C, si yo me tomo tres categorías abelianas, A, B y C, y yo considero que esas tres categorías abelianas forman un recall-element, ¿sí? Entonces, recordemos que formaban un recall-element es que
Y estrellita arriba es adjunto izquierda de Y estrellita abajo, luego Y estrellita abajo es adjunto izquierda de Y signo de admiración arriba, y así lo mismo aquí, ¿no? Y además, este funtor de en medio y estrellita abajo es fiel y pleno. Estos dos que van de C en A, que es el J signo de admiración abajo y el J estrellita abajo, son también fieles y plenos, ¿no? Es decir, que eran encajes de C en A, ¿sí? Y entonces, si yo tengo un recolemen, pues yo tengo un par adjunto donde este, el que va de A en C, es exacto porque tiene adjunto a izquierda y tiene adjunto a derecha. Entonces, como tiene adjunto a izquierda y tiene adjunto a derecha, este funtor, el que va aquí en medio, es exacto. Y por definición de recolemen, este es un funtor que es fiel y pleno. Entonces, estamos en las condiciones de este teorema. Tengo un funtor de una categoría a otra, categorías abelianas, cuyo funtor adjunto a derecha es fiel y pleno. Entonces, en realidad, esta es isomorfa, es equivalente al cociente de C sobre el kernel de F, ¿no? Sí, entonces esto lo puede empezar como si fuera los teoremas, el teorema de isomorfismo, ¿no? Que la imagen es isomorfo a este sobre el kernel. Entonces, acá lo que nos está diciendo este teorema es que D es equivalente a C sobre el kernel de F, ¿sí? Entonces, pues aplicamos ese resultado a cuando tenemos recolemens. Entonces, lo que me está diciendo es que en realidad C es equivalente a B sobre, digamos, la imagen de B metida dentro de A, ¿no? ¿Sí? Es decir, que puedo hacer que esta C es en realidad equivalente a A sobre B, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, como ustedes están viendo, pues en realidad, o sea, cuando tenemos un recolemen, entonces en un recolemen aquí, necesariamente estamos obteniendo localización por subcategorías de ser, ¿no? Necesariamente esta se identifica aquí dentro con una subcategoría de ser de A, y esta C es la localización, es equivalente a la localización de A por esa subcategoría de ser. ¿Sí? Ok. Y entonces, bueno, el chiste es que cuando vamos ahora la pregunta es como lo inverso, ¿no? O sea, ahorita lo que vimos es que si tenemos un recolemen, necesariamente tenemos localización por subcategorías de ser. Y ahora la pregunta es, si yo tengo localización por subcategorías de ser, si yo puedo completar un recolemen, ¿no? Porque si yo tengo localización por subcategoría de ser, pues solamente tengo, digamos, en un principio, solamente tengo esta sucesión exacta, ¿no? Cuando yo tengo localización por subcategorías de ser. Entonces me falta como construir los adjuntos de un lado y de este lado, ¿sí? Ok. Entonces, eso nos dice el siguiente, un resultado más o menos que es más o menos fácil de probar. Entonces, consideremos una triple adjunción entre categorías abelianas, ¿sí? Entonces, supongamos que este J signo de admiración abajo, este adjunto izquierda de J signo de admiración arriba, y que J signo de admiración arriba es adjunto izquierda de J estrellita abajo, ¿sí? Entonces, se puede demostrar lo siguiente. Se puede demostrar que este J signo de admiración abajo es fiel y pleno, J estrellita abajo es fiel y pleno, sí, solo sí, J signo de admiración abajo es fiel y pleno. Entonces, este es fiel y pleno, sí, solo sí, el de hasta arriba es fiel y pleno, ¿no? Y además, bueno, supongamos que alguno de ellos dos es fiel y pleno. Por ejemplo, que J estrellita abajo es fiel y pleno. Entonces, este diagramita se puede completar a un recolemen, ¿sí? Entonces, si yo tengo este diagramita acá, entonces lo puedo completar aquí, tengo el mismo aquí del lado derecho, ¿sí? Y del lado izquierdo, ¿qué es lo que hago? Del lado izquierdo, pues calculo el kernel del funtor que va de A en C, ¿sí? Calculo el kernel,
Bueno, aquí considero la inclusión. Y el chiste es cómo construyo I estrellita arriba y I signo de admiración arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, pues eso voy a dar más o menos una idea de cómo se hace. No lo voy a hacer con todo detalle. ¿Sí? Entonces, el chiste es, pues, tenemos que este J signo de admiración abajo es adjunto izquierda de J signo de admiración arriba. Entonces, podemos considerar la counidad de esa adjunción. ¿Sí? Entonces, consideramos la counidad, que es una transformación natural que va de esta composición en la identidad de A. ¿Sí? O sea, estoy considerando la comunidad de esta composición. Me voy de A en C, y luego de C me voy a A con el funtor de arriba. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estoy considerando la comunidad, ¿sí? Y bueno, entonces, para cada objeto en la categoría A, pues tengo epsilon sub A, que este es un morfismo ya en la categoría A, que va de este objeto en A. Entonces, a este, yo le puedo calcular el cokernel. El cokernel en la categoría A. ¿Sí? Entonces, yo le calculo el cokernel y se puede demostrar que este cokernel está en el kernel de J signo de admiración arriba. Es decir, que está aquí. ¿Sí? Entonces, pues así es como defino I estrellita arriba, este funtor. Considero la comunidad de este par adjunto, del par adjunto este de acá arriba. ¿Sí? Y le calculo el cokernel a cada uno de los morfismos dado por la comunidad, y eso me da alguien aquí. Y la otra construcción es, y así es como defino I estrellita arriba. Obviamente hay que checar todos los detalles. ¿Y cómo defino I signo de admiración arriba? Pues algo parecido. Tengo que este J signo de admiración arriba es adjunto izquierdo de J estrellita abajo. Entonces, pues puedo construir el morfismo unidad. ¿Sí? Entonces yo considero la unidad de esa adjunción. Y a la unidad yo le calculo el kernel. Y otra vez se puede ver que el kernel está en el kernel, pareciera redundante, ¿no? Pero que el kernel de este morfismo está en el kernel del funtor J, signo de admiración arriba. Y así es como defino I signo de admiración arriba. Entonces está dado por el kernel de la unidad. Entonces, y bueno, se tienen que checar todos los detalles, ¿no? Pero a grandes rasgos, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, tengo esta triple adjunción por hipótesis, tengo el morfismo counidad dado por la primera adjunción, a eso le calculo el cokernel, y eso me da I estrellita arriba, y luego considero el otro par adjunto, que es par adjunto dado por J signo de admiración arriba y J estrellita abajo, ese le calculo el morfismo, la unidad, y le calculo el kernel, y eso me define I signo de admiración arriba. ¿Sí? Entonces, así es más o menos como completamos cualquier diagrama de esta forma. ¿Sí? Bueno, con las hipótesis de que o J estrellita abajo es fiel y pleno, o J signo de admiración abajo es fiel y pleno, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces esa es más o menos la idea de cómo se demuestra ese resultado. Valente, una pregunta. Sí. Ese tipo de construcciones se pueden hacer en otro tipo de categorías sin pedir que sean abelianas. O sea, obviamente no sería con la misma construcción, pero la pregunta es si se pueden completar recallments. Se pueden. Teniendo tripletas de adjuntos, así como partiendo de una misma función como la que partiste. Sí, la verdad no sé, o sea. Habría que ver en la demostración dónde usas que es abeliana, ¿no? La categoría, aquí. Sí, bueno, digamos, aquí en la construcción, pues estamos pidiendo kernels y cokernels, ¿no? Entonces, sí. digamos, en esta construcción, pues, en esta construcción necesitamos fuerte, ¿no? kernels y cokernels. Digamos, se puede hacer lo mismo, digamos, en ciertas categorías un poco más generales que las abelianas, que son las que se llaman semiabelianas.
que es aquellas donde se pide que cualquier morfismo tenga kernel y cokernel, y ya no se piden las otras propiedades. Ok, Pero, bueno, obviamente son que esas categorías semiabelianas son más generales que las abelianas, ¿no? Pero ok. así en abstracto, donde no haya kernels y cokernels, pues la verdad no lo sé, ¿eh? O sea, si no, no lo sé, o sea, digo porque, no, digo porque acá estamos trabajando, todo esto es en categorías abelianas, ¿no? Digamos, existen los recolements, cuando esta es una categoría triangular, esta es una categoría triangular y esta es una categoría triangular. Y más o menos son como los mismos axiomas parecidos. Eh, pero, pero bueno, ahí obviamente en categorías triangulares ya no se tiene la noción de kernel ni cokernel. Entonces, ahí, digamos, no sé si se tenga este tipo de resultados. Pero bueno, sí, no sé. Ok, gracias. Sí, sí. Ok. Ok, entonces, ¿esto para qué? Eh, bueno, entonces, con esto tenemos un resultado, con este resultado de que si yo tengo un diagrama así, yo lo puedo completar a un requirement bajo ciertas condiciones. Entonces, este resultado junto con otro resultado nos va a ayudar a ver cuándo a una localización de Gabriel yo lo puedo completar a un requirement, ¿no? Entonces, ¿y qué es el siguiente resultado? Que es el de Natasescu y Torresillas, de 1996. Y acá, bueno, acá aparece, ¿no? A ver. Ahí está, que se llama Colocalization on Grothendieck Categories with Applications to Coalgebras. ¿Sí? Entonces, ellos demostraron lo siguiente, bueno, demuestran bastantes cosas, ¿no? Pero dentro de las cosas que ellos demuestran es que si yo me tomo C, una categoría de Grothendieck, y A, una subcategoría de ser colocalizante, entonces, si A es una subcategoría de ser que es colocalizante, entonces necesariamente A también es una subcategoría localizante. Entonces déjenme recordarles, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sí. Entonces, recordemos que A sea colocalizante, era que ¿qué? Que el funtor T tenga adjunto a izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el resultado de Torresillas y Natasescu? Que si yo considero C una categoría de Grothendieck y A una subcategoría de ser, de tal forma que el funtor T tiene adjunto izquierda, entonces necesariamente T también tiene adjunto a derecha. Es decir, que A es una subcategoría localizante, ¿no? Entonces, si C es una categoría de Grothendieck y A es una subcategoría de ser colocalizante, entonces existe el adjunto a izquierda de T y el adjunto a derecha, ¿sí? Y entonces, pues con eso podemos demostrar el siguiente resultado. Si yo considero C una categoría de Grothendieck y A una subcategoría de ser que es colocalizante, entonces se puede completar al siguiente requirement, ¿sí? Entonces, y la demostración es sencilla, que es lo que ya dije, ¿no? Entonces, como A es colocalizante, existe este adjunto a izquierda del funtor localización que va de C en C sobre A. Por el teorema de Natasescu, existe este adjunto a derecha, J estrellita abajo, ¿sí? Y además, estos son fieles y plenos, ¿sí? Bueno, y entonces, pues ya tengo esta parte, ya construí esta parte, ¿no? La parte derecha. Y por el resultado anterior, de que si yo tengo esta parte derecha, donde estos son funtores fieles y plenos, los extremos, entonces yo puedo completar a un recóleme. Perdón, Valente, cuando tenías la localización, si ya tenías los adjuntos a izquierda y a derecha, ¿ya salían fieles y plenos? Sí, salen fieles y plenos, sí. Sí, sí. Sí,
Sí, a ver. Sí, o sea, a ver, acá no lo digo, pero acá cuando pido subcategoría localizante, si yo nada más pido que tenga adjunto a izquierda, como está en este diagramita, entonces se demuestra que necesariamente S' es fiel y pleno. Ah, ok, sí. Se demuestra. Igual Sale ahí. acá. Sí, sí, igual acá se demuestra que si yo pido que tenga adjunto a derecha, entonces por muchas propiedades de cómo está definido este funtor T, entonces se demuestra que ese es funtor fiel y pleno. ¿Sí? Y entonces por eso es que, entonces, cuando yo tengo cuando C es de Grothendieck y ya es una categoría colocalizante de ser, y que sea colocalizante es que, pues este tiene adjunto a izquierda, ¿no? Entonces, solamente pidiendo el adjunto a izquierda, pues ya existen todos los otros adjuntos, ¿sí? Entonces podemos ir, entonces ahorita, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido de requirements, bueno, en este resultado vimos que al tener localización de Gabriel podemos completar a un requirement bajo ciertas condiciones. Y lo que vimos anteriormente fue que si yo tenía un requirement, en realidad C era equivalente al cociente de A sobre B. Sí, entonces todo está ligado, ¿no? Entonces la noción de requirement y de localización de Gabriel está totalmente ligado, ¿sí? Ok. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Sí? Sí, una pregunta. El resultado de Nastasescu Torrecillas nada más es para un lado, es decir, si es colocalizante, entonces es localizante, pero no al revés, ¿verdad? Sí, bueno, sí, bueno, ellos no dicen nada de regreso, de lo que dices, ¿no? Que si es localizante, es colocalizante. Y pues no sé. Sí, no sé. Sí, o sea, nada más es colocalizante. Ellos lo único que demuestran es colocalizante implica localizante, ¿no? Pero no demuestran si localizante implica colocalizante. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, pues vamos, pues ahí vamos. Entonces, para lo siguiente, entonces, en la primera sesión, si ustedes se acuerdan, cuando que vimos el dibujito de los requirements, hablamos de ciertas categorías que eran ciertas categorías perpendiculares, entonces voy a hablar un poquito ahorita de eso. Esta parte, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita en realidad es como la parte más difícil del artículo que estamos leyendo, ¿no? Ya después de esto, ya vamos a empezar con cosas un poco más fáciles, digamos, pero esta es como la parte más complicada, ¿sí? Entonces, entonces voy a recordar que es una categoría perpendicular. Entonces, da una categoría abeliana. Recordemos que si tenemos una categoría abeliana C y tomamos dos objetos A y C, entonces el x1 de C en A, esto, el x1 denota, lo podemos pensar como el conjunto de todas las sucesiones exactas que empiezan en A y terminan en C, ¿sí? Entonces, aquí pareciera que está al revés, ¿no? O sea, pero no, o sea, no está al revés, o sea, el C que ponemos aquí, como primer lugar aquí, va al último aquí en esta sucesión exacta, y el A que aparece en segundo lugar va aquí en primer lugar, ¿sí? Entonces, el x1 de C en A, lo podemos pensar como el conjunto de todas las sucesiones exactas que empiezan en A y terminan en C. Aquí, en realidad, aquí estoy siendo informal porque en realidad son clases de equivalencia de sucesiones exactas, dado ahí por una relación de equivalencia que no quiero meterme más en detalles, pero lo podemos pensar así, ¿sí? Que son sucesiones exactas, ¿sí? Ok. Entonces, el x1 de C en A denota a este conjunto de sucesiones exactas en una categoría abeliana. Y el hecho, y vamos a decir que el x1 de C y A es 0, si todas las sucesiones exactas que inician en A y terminan en C se cinden. Que se cindan quiere decir es que existe un morfismo, por ejemplo, de C en B, tal que cuando yo hago
cuando yo hago esa composición, cuando yo considero ese morfismo de C en B y lo compongo con el morfismo que va de B en C, me da el morfismo de identidad en C. Eso es que una sucesión exacta se cinda, o equivalentemente que B es isomorfo a A, suma directa con C. ¿Sí? Entonces, que el x1 de C en A sea 0 quiere decir que todas las sucesiones exactas que empiezan en A y terminan en C se escinden. ¿Sí? Ok. Entonces, dada una clase Z de objetos o una subcategoría Z de C, podemos formar esta clase de objetos. Me considero los objetos, bueno, me puedo formar la siguiente clase de objetos, que son los M en la categoría C, tal que el x1 de M en N es 0 para todo N en Z. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que dije ahorita, no? Que el x1 de M en N, ¿qué quiere decir? Son sucesiones exactas que empiezan en N y terminan en M, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y qué dije que fuera 0? Que una sucesión exacta que empieza en N y termina en M se escinda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Estoy considerando todos los M de tal forma que cuando yo lo pongo en una sucesión exacta acá, que termina en M y N está en Z, ¿sí? Entonces necesariamente esta sucesión se escinde. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo esto? Lo que estamos pensando es que esta clase de objetos lo podemos pensar como proyectivos relativos a la clase Z. ¿Por qué? ¿Por qué proyectivos relativos? Porque, por ejemplo, podemos pensar que C es la categoría de módulos, digamos, y que Z, pues, es toda la categoría de módulos. ¿Sí? Que Z es toda la categoría de módulos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que M va a estar en esta clase si cada vez que yo tengo una sucesión exacta, así, cualquier sucesión arbitraria, ¿no? En la categoría de módulos, y yo pongo, y M lo pongo aquí como elemento de esta sucesión exacta final, ¿sí? Como elemento final de esta sucesión exacta, entonces esta sucesión se cinde. Y eso es una caracterización de ser proyectivo en la categoría de módulos, ¿no? Que cuando yo lo pongo en una sucesión exacta, un módulo es proyectivo. Si cuando yo lo pongo en una sucesión exacta al final, cualquier sucesión exacta se cinde, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la colección esta vendría a ser los proyectivos de la categoría, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, en este caso, exactamente cuando digamos, cuando Z es todo C, pues son exactamente, esta colección son exactamente los proyectivos de la categoría. Y entonces estos son lo que se llaman los proyectivos relativos a Z, o en otro lugar les llaman exproyectivos porque pues está involucrando a este X, ¿no? ¿Sí? Entonces, y digo, y es relativos a Z porque aquí no estamos poniendo a todos los objetos de C, ¿no? Sino solamente estamos poniendo a los objetos que están en la clase Z. ¿Sí? Ok. Pues dualmente, pues se define esta, ¿no? Esta clase de objetos, los M en C, tales que el x1 de N en M es 0 para todo N en Z. Entonces, otra vez, ¿qué es x1 de N en M? Pues eso un elemento de aquí, lo puedo pensar como una sucesión exacta que empieza en M y termina en N, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que son todos, estoy considerando aquí todos los objetos de la categoría C, tal que cuando yo lo pongo en una sucesión exacta, así, donde N está en la clase Z, entonces esta sucesión exacta se cinde. Y otra vez, si Z es toda la clase si Z es toda la categoría C, entonces me está diciendo que cualquier sucesión exacta con M en este extremo
se escinde, ¿no? Y esa es una de las caracterizaciones de ser inyectivo en la categoría abeliana. Entonces, esta clase la podemos pensar como los inyectivos relativos a la clase Z. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues bueno. Ok. Entonces, pues yo creo que en unos 10 minutos acabo para que... Ok, entonces, pues tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos las siguientes categorías que son las categorías perpendiculares. Entonces, tomo C una categoría abeliana y tomo Z una subcategoría plena de C. Entonces, puedo formar esta categoría que es Z perpendicular a izquierda. Sí, el perpendicular está a la izquierda, digamos, acá. ¿Sí? Y que son todos los M en C, tales que no hay morfismos distintos de 0, de M en N, donde N es un objeto de la clase Z. ¿Sí? Entonces, no hay morfismos de M en la clase Z, ¿no? No hay morfismos distintos de 0, de M en la clase Z. Y además, cualquier sucesión exacta que empieza en N y termina en M, ¿sí? Se escinde. ¿Sí? Es decir, esto lo podemos pensar como los proyectivos relativos, ¿sí? Porque estos son, aquí estoy considerando M de este lado, ¿no? M del lado izquierdo. ¿Sí? Aquí aparece M del lado izquierdo, ¿sí? Entonces lo podemos pensar como los proyectivos relativos que satisfacen esta propiedad, ¿no? ¿Sí? Este Z perpendicular 1, también lo podemos pensar, ahora es del otro lado, son los M en C, tales que no hay morfismos de N en M, distintos de 0, ¿no? Donde N es un objeto de la clase Z, ¿sí? Y que cualquier sucesión, y que el x1 de N en M es 0, cada vez que yo me tomo N en Z, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, una forma mnemotécnica de cómo acordarse de esto. A ver, ok. Entonces, digamos, la notación es algo sugestiva, lo que nos ayuda a acordarnos. Entonces, yo tomo, por ejemplo, Z perpendicular 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo me acuerdo qué es esto? Esto me acuerdo, la forma de acordarme de cómo son los M, tales que el M yo lo pongo donde viene el perp, ¿no? Entonces yo lo pongo del lado derecho. ¿Sí? Y del lado izquierdo aparece Z, ¿no? Sí, entonces yo ahí pongo cualquier objeto de Z. Entonces tales que el OM. A ver, déjenme. El OM de N en M es 0. Entonces, N lo estoy tomando en Z, que está del lado izquierdo, y M lo estoy poniendo aquí donde viene el perp, ¿no? ¿Sí? Del lado derecho. Sí, Y eso es lo mismo. ¿Qué pasó? Y eso no, es decía que es sugestiva la notación. Sí, exactamente. Este es X. Y es lo mismo que el X1. También lo mismo. Aquí pongo N del lado izquierdo. Los elementos de Z van del lado izquierdo. Y el M lo pongo del lado derecho, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y N está en Z, ¿no? No los enteros. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo pongo a los elementos de Z y aquí del lado derecho pongo a M, ¿no? Igualmente del otro lado, ¿no? Porque del otro lado la notación es así, ¿no? Per 1. Entonces, pues entonces ahora los elementos de Z van a estar del lado derecho, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ya están viendo la presentación, ¿no? Sí, ya se ve. Sí. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Entonces lo obtenemos en este dibujito, ¿no? Entonces,
tengo Z, mi categoría, mi subcategoría o mi clase de objetos dentro de la categoría C. Entonces, ¿quién es perpendicular izquierdo de Z? Entonces, me dice que son los M, tales que no hay morfismos distintos de 0, de M, en cualquier elemento de Z, ¿no? Entonces, los morfismos de aquí, de la clase amarilla a la clase roja, los morfismos son 0. ¿Sí? Y luego, el X1, lo que quiere decir es que cuando yo tomo una sucesión exacta que termina en M, una sucesión exacta, esta, que termina en M, pero que empieza en N, donde N está en la parte de Z, en la parte Z, ¿sí? Entonces, esta sucesión se escinde, y pues quiere decir que existe esta flechita, ¿no? Tal que esta flechita de M en L, cuando yo la compongo con la de L en M, es la identidad. Entonces, es la categoría perpendicular izquierda, ¿sí? Pues igualmente tenemos la categoría perpendicular a derecha, ¿no? Ahora son los elementos de M, tales que no hay flechas distintas de 0 de cualquier objeto de Z en M. Y cualquier sucesión exacta que empieza en M, aquí era cualquier sucesión exacta que terminaba en M, que iniciaba en la parte roja, se escinde, ¿no? Aquí es cualquier sucesión exacta que empieza en M y que termina en la parte roja, se escinde. Entonces tenemos esas categorías perpendiculares. ¿Sí? Y entonces, ok. Y entonces resulta ser que se tiene un lema. Si yo tomo A una subcategoría de ser de C, y yo me tomo A un objeto de C, y yo me tomo B un objeto en la categoría perpendicular de A, en la categoría perpendicular a derecha de A, entonces el morfismo natural que va de A en B, del OM C que va de A en B, al OM C sobre A, de T de A en T de B, este es un isomorfismo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? O sea, tomo un elemento A en la categoría C, arbitrario, A es arbitrario, pero B me lo tomo en el perpendicular a derecha de A, ¿sí? Entonces, este es un isomorfismo. Entonces, en particular, ¿qué es lo que me está diciendo? Que, por ejemplo, cuando A y B ambos están en la categoría perpendicular, entonces, en realidad, lo que me está diciendo es que este es un isomorfismo. Y lo que me está diciendo es que cuando yo restringo este funtor, tengo el funtor T localización, ¿no? Bueno, mejor más adelante. Ahorita no quiero ver la prueba. Sí, ¿no? Entonces, tengo mi subcategoría de ser, de C. Tengo mi categoría perpendicular a izquierda y mi categoría perpendicular a derecha, ¿sí? Y entonces, lo que me está diciendo el lema anterior es que cuando yo restringo este funtor T va de toda la categoría en C sobre A, ¿no? Cuando yo restringo T a este pedacito, que es la clase perpendicular a derecha, entonces ese funtor se vuelve fiel y restringido a este pedacito, es fiel y pleno. Es decir, esta partecita se encaja aquí, en C sobre A. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a ver después es que en realidad es una equivalencia bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, me está diciendo eso, ¿no? Yo tengo A, un elemento arbitrario de la categoría C, B, un elemento de la categoría perpendicular a derecha. Entonces, esto se vuelve un isomorfismo. Entonces, cuando ambos A y B están en la perpendicular a derecha, esto se vuelve un isomorfismo. Y eso lo que quiere decir es que esto
esta categoría se mete dentro de C sobre A. ¿Sí? Entonces vamos a ver después que bajo ciertas condiciones ese funtor es una equivalencia. ¿Sí? Pero bueno, entonces yo creo que para no ir corriendo, pues yo creo que le paro aquí. Entonces no sé si tengan algunas dudas. O sea, y digo que vamos a ver, por ejemplo, la próxima vez vamos a ver con más detalle lo siguiente. Tengo esta categoría A, puedo calcular la categoría, por ejemplo, puedo calcular la categoría perpendicular izquierda, o puedo calcular la categoría perpendicular a derecha. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, lo que se puede ver por ejemplo, vamos a ver este resultado, que si ya es localizante, bueno, si tengo A una subcategoría de ser de una categoría de Grothendieck, entonces las siguientes condiciones son equivalentes, que A sea localizante, a que cuando yo calculo el perpendicular a derecha y luego el perpendicular a izquierda, regreso a A, o a que A sea cerrada por coproductos arbitrarios. ¿Sí? Entonces, pues ya, cuando ya es cerrada por coproductos arbitrarios, pues también ya estamos entrando en la parte de teorías de torsión, ¿no? Porque es una subcategoría de ser que, pues, me está diciendo que es cerrada por subobjetos, por cocientes y por extensiones, ¿no? Y ahora estoy pidiendo, cuando es localizante, y trabajamos en una categoría de Grothendieck, eso va a ser equivalente a que sea cerrada por coproductos arbitrarios. ¿Sí? Ok, pero bueno, eso lo vamos a ver, yo creo que con calma la siguiente vez. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Digo, ahorita para ya no andar corriendo en esto. O para contestar de alguna manera la pregunta que hizo Rogelio, si localizante implica colocalizante, Sí. en categorías de Grothendieck y subcategorías de ser, con respecto al teorema de Anastasescu y Torresillas. Sí, sí. Bueno, aquí ya Rogelio en esa situación nos dice que una categoría localizante es una clase de torsión hereditaria, y también hay una caracterización de las colocalizantes. Entonces, bueno, pues ahí se pueden ver ejemplos de que quizá localizante no implica colocalizante, ¿no? Aún en la situación ideal de estar en categorías de Grothendieck y localizando con respecto a una clase de ser. Sí, sí, o sea, no hay simetría en ese sentido. sí, sí, sí. Otro asunto, tú estás hablando de inyectivos relativos a una clase Z. Sí. Si cada vez, inyectivo, digamos, si cada Sí, vez sí. que empiezo con ese objeto y termino en uno de Z, la sucesión se cinde. Se siente, sí, sí. Entonces también uno podría considerar otra situación, ¿no? Que es llamarle inyectivo relativo a Z, si cada vez que tienes una sucesión exacta corta que termina en uno de Z, el objeto en cuestión tiene la propiedad de extensión de morfismos respecto a esas sucesiones. Sí, o sea, M es inyectivo relativo a Z si cada vez que doy una sucesión exacta que termina en un objeto de Z, todo morfismo que sale del principio y que va a M se puede extender. Sí. En particular satisfacen lo que tú dices, pero al revés no necesariamente, ¿no? Porque involucra ahí al extra. Sí, exactamente, sí. También, por ejemplo, hablar de subcategorías ortogonales con respecto a esos inyectivos que son menos, ¿no? Porque Sí, 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 exactamente, sí. también tendría algún interés, y de hecho, por ejemplo, cuando se estudia localización con respecto a teorías de torsión hereditarias, pues los inyectivos relativos a esas sucesiones, cuando el del lado del extremo derecho es un objeto de torsión, pues da lugar a los objetos localizados. Entonces, A ver, otra vez es que no caché la idea. sí, sí. Bueno, aquí hay dos inyectivos relativos, ¿no? Los que definiste tú Sí, sí, y los que estamos diciendo que son un poquito menos. sí, sí. Bueno, esos que son un poquito menos están fuertemente involucrados en la localización con respecto a teorías de torsión hereditarias. Y entonces, pues la pregunta es, desde luego los que tú defines tienen un interés, ¿no? Que involucran al extra. Sí, Y los otros,
pues en principio son menos, ¿no? No sé qué pasará cuando coinciden esas dos clases, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí. Y si tú ves en la parte de localización en Stenstrom, pues ahí habla de los inyectivos relativos, ¿no? A una teoría de torsión y su relación con las localizaciones, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, sí, digamos, porque digamos, acá, sí, porque digo, acá cuando hablamos de los inyectivos, digamos, normales, pues esas dos condiciones coinciden, ¿no? Y también sí, exactamente. Y ya cuando, digamos, cuando te restringes a otra clase, pues sí, no necesariamente coinciden, y sí, pues sí es de interés pensar en los... Cuando empezaron a estudiar homología relativa en los 50, lo que fijaban, para hablar de inyectivos relativos, lo que fijaban era una clase de sucesiones exactas. Y uno puede pensar en los inyectivos relativos a esa clase de sucesiones exactas o de los proyectivos relativos a esa clase de sucesiones exactas, y aparecen lo que se llaman las clases propias, o sea, son sucesiones exactas, familias de sucesiones exactas cortas que satisfacen ciertas propiedades y sus correspondientes inyectivos relativos. Entonces, por ahí salía lo de inyectivos relativos y tiene relación con localización, ¿sí? Y con otras cosas, ¿no? Me imagino que con los puros semisimples también tiene que ver con los anillos llamados puros semisimples, ¿no? Que de alguna manera es un concepto de inyectividad relativa, ¿no? Cuando uno fija ciertas sucesiones exactas. Sí. Puras. Bueno, eso era mi comentario. Y la otra cosa es, Gabriel era francés. Sí. Entonces era Pierre Gabriel. Y después ya todos le decían Peter Gabriel, pero él, bueno, era francés, ¿no? Entonces Gabriel. Sí, de hecho, bueno, siempre me ha causado conflicto eso, ¿no? Porque, de hecho, cuando uno busca en internet Peter Gabriel, te sale creo que un músico, un cantante. Así es, el músico. Sí, entonces sí, a veces sí hay que ponerle, sí, Pierre Gabriel para que aparezca exactamente, sí, tienes razón. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo un asunto que resolver. Mucho gusto de verlos y muchas gracias por tu exposición, Valente. Y la vez pasada no asistí porque no llegó a tiempo el La notificación. recordatorio. Siempre Ya. Sí, yo lo mandé, pero creo que me tardé en enviarles. Una disculpa a todos, perdón. No, yo Perdón, abrí el correo en la noche y dije, chirrón, sí, hoy había sesión, pero porque ni siquiera había visto, ¿no? La cita. Pero creo que, si te interesa, Pepe, pues están las grabaciones. Bueno, yo por ahí le busco. Entonces, digo, me tengo que retirar. Muchas gracias. Sí, nos vemos, Pepe, sí. Nos vemos, Pepe. Saludos. Saludos. Entonces, como les decía, pues yo creo que, o sea, digo, para ahorita no andar corriendo con todo esto de las categorías perpendiculares y algunas propiedades que sí son importantes, pues yo creo que le continúo la siguiente vez, pero no sé si tienen alguna, aparte de lo que ya dijo Pepe, algún otro comentario. Bueno, yo nada más iba a comentar que si alguien quiere checar alguna de las propiedades de alguna de las propiedades de los requirements que mencionaba Valente están en un artículo que ahí les mencioné en el chat, que es Torsion Parsing Requirements and Abelian Categories. Son de unos creo que son chinos, no sé la verdad, y está en la carpeta de Drive si a alguien le interesa. Era mi comentario. Muchas gracias a todos por conectarse, es un gusto verlos. Adiós. Gracias, Valente. Nos seguimos ustedes. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, Valente. Chao, cuídense.